Bienvenidos al podcast Sandbox Cloud, el futuro de los sistemas RP y la inteligencia artificial. En este podcast haremos introducción de los sistemas RP de nueva generación que incorporan inteligencia artificial y veremos cómo Sandbox Cloud está en el proceso de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. En este podcast veremos 3 puntos, explicaremos de una forma muy sencilla y entendible qué es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, cómo funciona el conjunto con Sandbox Cloud ERP y cómo podemos agregar valor a los clientes y a nuestros negocios con estas tecnologías. La inteligencia artificial son algoritmos basados en teoría estadística. Esto supone que para nosotros usar un algoritmo tenemos que previamente tener información de un proceso con atributos relevantes. Y esto es necesario para construir un modelo estadístico que permita saber a partir de los atributos encontrar patrones comunes y distribuciones de probabilidad que ayudarán al algoritmo a decidir qué es una cosa u otra. Esto suena a lo mejor un poco complejo, pero podemos poner un ejemplo, un algoritmo para detectar a alguien que sea, por ejemplo, diabético o que pudiera desarrollar la enfermedad en un futuro. Con un sinnúmero de datos biométricos, por ejemplo, la toma de glucosa en sangre, dimensiones del cuerpo, el grosor de la piel y otros datos biométricos de laboratorio, dentro de una población, podríamos determinar de forma estadística cuáles son esos atributos que estadísticamente hacen que una persona tenga diabetes o no. El algoritmo lo que basa los estadísticos, por ejemplo, de 1000 personas que son diabéticas, mediante la teoría estadística, hacer un patrón en base a esos atributos, es decir, si esos atributos son comunes en cierta probabilidad al grupo de individuos que sí lo tiene, el algoritmo podría determinar si podría ser en el futuro. Sin embargo, los algoritmos tienen un par de parámetros que es importante, que son los falsos negativos y los falsos positivos. Es decir, clasificar a alguien en base a esos atributos como diabético, pero que en realidad no la va a desarrollar. Podría haber una persona que pudiera tener todos los atributos de un diabético, pero no serlo. Y podría haber otra persona que es diabética sin tener el conjunto de atributos que tiene un diabético. Entonces, a esos errores que también comete un algoritmo se le llama error tipo 1 y error tipo 2, que son los falsos positivos y los falsos negativos. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque no hay algoritmo perfecto. Eso es como funciona la inteligencia artificial. Otro es, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, en donde tenemos frutas de diferentes tipos, pero con diferentes características en un árbol de decisión. Los atributos, por ejemplo, son diámetro y el color de la fruta. Entonces, en base a esos dos parámetros, podríamos separar entre lo que son cerezas, lo que son naranjas y lo que son manzanas. ¿Eso cómo se hace? Pues en base a medir, en base a tener datos históricos de las dimensiones de las frutas y de los colores de las frutas. Entonces, un algoritmo lo puede hacer de forma automática. Y si se sumaran más atributos, el algoritmo podría seguir aprendiendo. Por ejemplo, si enseñáramos al algoritmo a detectar que si tuviera algún defecto de la fruta, la podría discriminar. Esto es ese es el principio de la inteligencia artificial y de los algoritmos de aprendizaje automático de una forma muy sencilla. El, Cabe comentar que la inteligencia artificial, el mayor desafío es la barrera cultural para la adopción de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque actualmente estamos acostumbrados a hacer las cosas manualmente, mucha gente vive de eso, y en el momento que tus actividades que pueden ser automatizadas, pues podrían desplazar incluso tu trabajo. Entonces, una controversia muy grande entre la automatización y la implementación de la inteligencia artificial en muchos de los campos. También se está tratando mucho la cuestión ética para ver hasta qué punto la inteligencia artificial deberá sustituir al humano y hasta dónde no. Entonces, las principales instituciones como universidades reconocidas ya tienen también investigadores
viendo cuál es el impacto de todo esto en la civilización. Y como decíamos, el mayor desafío es la adopción de esta tecnología. Y estadísticas nos dicen, por ejemplo, esta estadística de Panorama Consulting, que es una consultoría especializada en implementaciones de ERP de diferentes marcas y en esta encuesta muy enfocada a la mediana empresa en Estados Unidos, nos dice que, por ejemplo, la inteligencia artificial solo ha sido, solo ha sido implementada en alrededor del 49% de las empresas. Quiere decir que un 50% de empresas medianas en Estados Unidos no la han adoptado. Y si nosotros revisamos también la tecnología de análisis predictivo, vemos una adopción de tecnología mucho menor, que estamos hablando del 34%, estamos hablando de un tercio de las empresas no han implementado iniciativas de análisis predictivo. Pero si nosotros nos vamos a México, en una fuente de un estudio que tiene Microsoft, un estudio que hizo referente al impacto de la pandemia de COVID, donde encuestó a empresas pymes en toda Latinoamérica, vemos que en México solo el 15% de las empresas han implementado algún tipo de tecnología con inteligencia artificial. No necesariamente análisis predictivo, pero, pero a donde vamos es que es muy baja la adopción de la tecnología actualmente. Y esto se reduce en las micro y pequeñas empresas, llegando a a una tasa menor al 10%. ¿Cómo funciona Sandbox Cloud y la inteligencia artificial? Ponen un ejemplo de una implementación para control de precios. En cualquier empresa siempre tenemos áreas encargadas de costos y áreas comerciales encargadas de los precios. Ambas, ambas se retroalimentan, ambas se intercambian información tanto de costo como información del cliente, por ejemplo, para determinar los precios, los costos y las rentabilidades. Esto en una empresa mediana incorpora quizá un equipo de 5 a 10 personas, tanto del área de costo, del área contable, como del área comercial. Y normalmente estos cálculos, sobre todo del costo, y sobre todo cuando son de empresas de origen manufacturero, pueden llegar a justificar el trabajo de 2 a 3 personas de tiempo completo, calculando costos de producción, ya tanto con información que viene del ERP como con información que viene del piso de producción. Y esta es una labor muy engorrosa, porque aunque esa información la tengamos en bases de datos, hay que procesarla para calcular tasas de costos, también para hacer todo el análisis de materia prima y todo el análisis de consumo conforme a órdenes de producción. Entonces, es una labor manual demasiado exhaustiva. Y toda esa información después se integra con una estructura de costos y con ciertos parámetros del área comercial para decidir en qué precios vender y qué utilidades tener en cada uno de los productos. Con la inteligencia artificial, lo que hacemos es, con toda esa información estadística que tenemos, entrenar los algoritmos para que solamente con actualizar la información en el futuro, ellos puedan calcular los costos y las rentabilidades de forma automática y basado en las decisiones del pasado, cuando se hacían manualmente los costos, entonces sugerir acciones de, por ejemplo, cambiar precios en base a un cambio, por ejemplo, en la tasa de inflación o en base a los cambios detectados en los precios de las materias primas o basado en la demanda de producto o basado en la escasez de una materia prima. Cuando el sistema de recomendaciones empiezan a ser más acertados, van afinándose, porque todo esto hay que trabajarlo con datos, con los resultados del sistema contra las decisiones reales y se va ajustando hasta un punto en que lo hacemos automático y en donde podríamos dejar trabajar el sistema para que alterara los precios y nos indicara las rentabilidades óptimas en qué vender. Esto es un proceso que de principio se tiene que tener bien definido como es, o sea, sin la automatización. Después, durante la automatización, es una estrategia combinada entre todavía la decisión humana y las sugerencias que hace el algoritmo, y finalmente dejar que el algoritmo trabaje por sí solo. ¿Y cómo agregamos al valor al negocio y a los clientes?
con esta tecnología? Pues es que Sandbox puede integrar capacidades de análisis predictivo y aprendizaje automático para ayudar a anticipar, por ejemplo, precios o para ayudar a anticipar demandas basados en atributos que son importantes dentro de la decisión, pero que no necesariamente están ligados a lo que genera el ERP. Y vamos a explicar el diagrama siguiente. Ya de por sí, Sandbox Cloud tiene su base de datos estructurada y preparada, por ejemplo, información de ventas, de inventarios, de flujo de efectivo, de precios, de costos. Esta información tiene que tener ciertas transformaciones y un cambio en su estructura, que eso es lo que se llama la ingeniería de datos y de la preparación de los mismos antes de llevarlo a nuestra definición de algoritmos. Sin embargo, no todos los datos que necesita el algoritmo necesariamente vienen de nuestro base de datos de nuestro Sandbox Cloud, sino que habrá datos complementarios, por ejemplo, estacionalidad, inflación, fechas específicas donde la demanda sube, como serían periodos promocionales, periodos de fin de año y algunas otras informaciones externas que incluso puede hacer los precios de referencia de nuestros competidores. Combinados los datos internos con los datos externos, con una arquitectura preparada y lista para nuestro algoritmo. Una vez que tenemos nuestro lago de información que viene de diferentes fuentes, especialmente en nuestro sistema Sandbox ERP, es que podemos trabajar en nuestro algoritmo, sobre todo en la selección del algoritmo adecuado. ¿Qué tenemos que hacer? Que con esta información integrada que tenemos aquí, tanto de datos de nuestro ERP como con nuestros datos externos, tenemos que empezar entre a un sinnúmero de algoritmo y seleccionar el algoritmo que precisamente nos dé los mejores parámetros. Generalmente, ¿qué son esos parámetros? La reducción de falsos positivos y los falsos negativos, que como lo explicaba en el ejemplo de determinar si una persona sería diabética o no, en base a ciertos atributos, necesitaríamos encontrar el algoritmo con los parámetros óptimos que nos permitieran reducir tanto el decir que una persona es diabética cuando no lo es, o el decir que una persona no es diabética cuando en realidad lo es. Los mismos tenemos que reducir en nuestro modelo, por ejemplo, de precios y rentabilidades. Reducir el número de productos que decimos que van a tener una rentabilidad cuando en realidad no la tienen. O el descartar y tomar decisiones de productos porque nuestra rentabilidad es baja cuando en realidad no lo es. Entonces, cuando llegamos a parámetros, por ejemplo, debajo del 2% de error, tanto de falsos positivos como de falsos negativos, es cuando determinamos que nuestro algoritmo puede ser óptimo. Y una vez que probamos el algoritmo con información histórica, tenemos todavía una fase de optimización de algunos parámetros y después dejamos trabajar ya nuestro algoritmo, ¿no? Que nos va a ayudar a determinar, que nos va a sugerir, nos va a empezar a sugerir y en algún momento dado va a cambiar de forma automática nuestros precios en base a los parámetros que le dimos y al entrenamiento y a la afinación muy específica de nuestro modelo respecto a lo que es nuestra realidad de proceso. Y una vez que tenemos esto, podemos visualizar las predicciones, podemos exportar los datos que nos arrojan nuestras predicciones en archivos de texto que pueden ser convertidos a Excel para manipularse para otro tipo de análisis, para visualización. E incluso podemos conectar nuestras predicciones mediante APIs a otras aplicaciones, ya sea de nuestro mismo Sandbox o de otras aplicaciones como pueden ser plataformas de inteligencia. Entonces esta es la forma, básicamente mejorando la productividad tanto del proceso de información como del proceso de toma de decisiones, es como nosotros agregamos los clientes y como en conjunto con la inteligencia artificial le agregamos valor a tu negocio. ¿Cuál es una forma de agregar valor? Pues, por ejemplo, optimizar una estrategia de maximización de utilidades a través del control de precios. El hecho de automatizar y darle más velocidad al proceso de costos y determinación de precios, reducir el número de personas y tener los análisis en un tiempo mucho más corto que lo puede hacer el humano,
es crucial para cualquier cambio en alguna de nuestras variables, sobre todo externas. Si hay un cambio muy grande en nuestros precios de materia prima, pues en pocas horas podríamos tener una sugerencia de precios, a diferencia de hacerlo a través del humano. Si tenemos, por ejemplo, en la pandemia un cambio muy radical en la demanda, pues también podemos reaccionar de una forma más precisa y más rápida. Podemos incluir una gran cantidad de parámetros y múltiples fuentes, ya que, pues, que esto es un aprendizaje de máquina. El humano tarda más en aprender cuando se manejan un número de variables más grandes, y pues obviamente el valor más grande es que nos ayuda a anticipar tendencias y tomar acciones con suficiente antelación. Entre más pronto tomamos decisiones, las decisiones menos cuestan en contra. Bueno, hasta aquí el podcast de Sandbox Cloud. Estamos a sus órdenes para cualquier duda respecto a este tema. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan con sistema RP, Sandbox Cloud, que es un RP totalmente nativo en la nube y que además está preparado para integrar tecnologías de inteligencia artificial, tanto de proveedores como Amazon, como Microsoft, como con desarrollos específicos a la medida. Quedamos a sus órdenes y les dejo el enlace en la parte de abajo de este video. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo podcast.